Tras la exploración nocturna de un bosque, 3 individuos presenciarían de manera directa una auténtica manifestación diabólica, donde uno de los testigos sufriría físicamente heridas hechas por la maldad pura. Esta es la oscura y horripilante historia de un verdadero demonio. En la noche del 1 de octubre del 2012, a eso de las 7:30, se encontraban 3 personas explorando el mítico bosque de Rendlesham, del que se ubica en Suffolk, Inglaterra. Estos sujetos decidieron llegar a este lugar ya que querían conocer los puntos claves donde había ocurrido un aterrizaje ovni en 1980. Un caso que sería de gran importancia a nivel mundial y en la ufología, siendo etiquetado como el Roswell británico. Nos encontramos con el testigo principal, Derek Savory, quien fue exmiembro del Partido Demócrata de Irlanda del Norte y un conocedor e investigador de fenómenos paranormales y ovnis que, al parecer, estuvo involucrado de primera mano en el caso de Rendlesham. Este hombre estaba en compañía de su hermano llamado Andrew y su hijo, Matthew. El plan de Derek era mostrarles a ellos los caminos que siguieron los militares que se encontraron con la nave aquella vez de 1980, ya que tanto su hermano como su hijo no conocían ese lugar. Sin embargo, antes de empezar su caminata, había llegado un amigo de Derek llamado Jonathan Marston, del que comenzarían a hablar por aproximadamente 10 minutos. En este punto, todos se encontraban en el estacionamiento antes de entrar por la puerta este del bosque. Pasando un rato, los 3 hombres se pondrían en marcha, despidiéndose de Jonathan. Se sentían con muchas ansias por conocer las zonas de aquel encuentro. La noche era clara, con una llamativa luna llena. Estos irían por lo que sería la pista o caminata 12 del bosque. Mientras seguían su ruta, notaron muy claramente un fuerte sonido de varios búhos, como si estuviesen agitados, algo que simplemente lo tomaron como curioso. Pasarían unos 25 minutos de caminata cuando llegarían a un cruce entre varias direcciones. Es aquí donde Derek se desorientaría por alguna razón. Sabía el camino, pero particularmente esta noche no sabe por qué. No pudo ubicarse. Sin embargo, como él era el que lideraba, iría por un sendero a la izquierda comentándole a su hijo y su hermano que les mostraría el camino que tomó el coronel Charles Halt, uno de los implicados del incidente OVNI. El problema es que ese camino era absolutamente oscuro. Si bien había luna llena, el espeso bosque no dejaba entrar ninguna luminaria externa. Ellos solo llevaban unas pequeñas linternas de llaveros que no eran lo suficientemente fuertes para alumbrar todo un camino. Después de unos 10 minutos más de caminata, Derek se dio cuenta nuevamente que no estaban llegando a ninguna parte en concreto. Cada vez se estaban perdiendo más, así que se detuvieron y es aquí que Andrew daría una advertencia que algo no estaba bien. Al parecer, él es una persona bastante sensible ante eventos paranormales, comentando que él podía oler o sentir algo terrible y verdaderamente malvado en esa zona. Entonces, el grupo siguió su recorrido hacia un sendero llamado Capel Green. Derek con su hermano y su hijo siguieron hacia una encrucijada de caminos, y es aquí, en este preciso momento, que las cosas empezaron a ponerse feas. La temperatura había bajado bruscamente y estaban congelándose del frío. Ya no se sentían bien ahí. El clima se puso tenso. Matthew notaría que a la izquierda aparecieron de la nada unas sombras que parecían de soldados. Habían aparecido unas 10 o 12 sombras de un tamaño humano. Al mismo tiempo, en el lado derecho de la nada, empezaron a manifestarse sombras pequeñas, parecidas a monjes. Había 5 sombras de monjes que estaban demasiado cerca del grupo. Los 3 se encontraban realmente asustados, temblando por la temperatura y por el profundo miedo. Nadie pronunciaba ninguna palabra. Estaban tratando de reaccionar ante estas entidades. Lo extraño es que la sensación que emitían estos seres, según Derek, era como si quisieran protegerlos de algo. Es aquí que Andrew con molestias dijo: no puedo respirar. Y en este mismo instante, Matthew, presa del pánico, gritaría con miedo: ¿Qué demonios es eso? ¡Papá, mira! Lo que había enfrente de ellos era
una colosal criatura que lo compararon con un demonio. Lo que había al frente del grupo era una criatura gigantesca. Era tan grande como un árbol. Tenía brazos muy largos y dedos como si fueran garras. Su rostro parecía el de un búho, aunque también lo compararon como el de un casco de anglosajón. Las piernas eran casi como si fueran troncos de árboles. En sí, era algo horrible de ver. No sabían qué hacer. Tenían tanto miedo que solo se quedaron mirando a este monstruo sin hacer nada por unos segundos. Andrew nuevamente decía que no puede respirar. Algo le está quitando la respiración. A lo lejos se escuchó un fuerte crujido, como si una rama golpeara un árbol con fuerza. No soportaron más, y sin pensarlo retrocedieron unos 20 pies de la criatura. Para su fortuna, la temperatura había subido un poco, y Andrew pudo respirar. Lo extraño es que las sombras que se habían manifestado seguían al grupo y parecían más bien hologramas. Notaron que entre la espesa oscuridad había luces rojas que aparecían en fracción de segundos. Inmediatamente, Matthew notó algo que lo aterró demasiado. ¡Papá! ¡El gigante se está acercando! Los tres hombres salieron lo antes posible del bosque, con estas sombras a los lados como si estuvieran escoltando al grupo. Cuando finalmente salieron hacia la calle, las sombras simplemente habían desaparecido y la criatura ya no los seguía ni era visible. Al momento de llegar al estacionamiento, todos se sintieron aliviados y más tranquilos, aunque con los nervios de punta. Estaban cansados por todo el recorrido que tomaron. Derek abrió las puertas de su auto y empezaron a fumar un cigarrillo tratando de entender qué es lo que había pasado realmente. Cuando pensaron que todo había acabado, Matthew notó que había algo detrás de su padre. ¡Papá, detrás de ti! Derek, al voltearse, pudo observar que había 5 seres muy pequeños en el borde del estacionamiento. Eran de color azul plateado que los observaban sin hacer nada más. Derek ya estaba preparado ante cualquier amenaza posible, y tan pronto como notaron la presencia de estos seres, la tierra, sin explicación alguna, empezó a temblar. Los tres hombres no quisieron saber más y saltaron al auto, dejando la zona a toda velocidad. En el transcurso del viaje hacia la casa de Derek, Andrew, con incomodidad, dijo: Del, tan pronto como puedas, detente. Entonces se detuvieron en un área de descanso lejos del bosque. Andrew, con una incómoda sensación, exclamó: Del, algo me atrapó. Él se sacó su chaqueta, se arremangó su camisa y se percató que tenía un corte en cada hombro del que estaba derramando su líquido vital. No entendía cómo se hizo esos cortes, porque no había rasguños en su ropa ni nada que dé señales de cortaduras. Muy cansados, simplemente querían ir a casa. La parte extraña es que cuando llegaron a la casa de Derek, su hijo Matthew agarró su computadora portátil para tratar de buscar información de lo que les había ocurrido, y antes de presionar algún botón, apareció la palabra gigante en la pantalla, como si algo estaba tratando de comunicarse. Derek inmediatamente le dijo a su hijo que cierre su portátil. Se sentía denso todavía. Él observó el reloj y eran las 9:55. De cierta forma no era posible que hayan llegado en menos tiempo, ya que su recorrido en el bosque y el viaje a la casa de Derek debería haber tomado más tiempo de lo normal. Por alguna razón ganaron 1 hora de tiempo. Derek les tomaría fotos a las heridas de su hermano y se quedaron discutiendo de lo ocurrido hasta las 2 de la madrugada. Tal parece que no querían dormir por lo horrorizados que quedaron. A la mañana siguiente, su hermano regresaría a su hogar en Devon, ya que tenía una esposa e hijos que atender, y tal parece que no quisieron hablar del tema por más de 1 año. En el año 2014, por el mes de septiembre, su hermano Andrew volvería a Rendlesham con Derek, junto con un grupo de personas durante el día, siendo algo más recurrente estas visitas. Eso sí, siempre visitan este bosque cuando es de día. Andrew, más que nada, no pensaría en ir de noche por lo que le ocurrió a él en específico, ya que después él comentaría que en los momentos cuando apareció el gigante sentía como una presión en los hombros, bastante inusual. Algo que sencillamente no sabe cómo ocurrió.
siendo así uno de los encuentros más oscuros y aterradores con entidades que muy posiblemente sean productos de otras dimensiones. En este caso, tenemos 4 tipos de entidades con las que varían mucho de tamaño. Las sombras de soldados serían descritas como de un tamaño normal al de una persona, es decir, posiblemente entre 1,70 m a 1,78 m. Las sombras de los monjes serían vistos como pequeños, concretamente de 1,20 m a 1,40 m, mientras que la gigante criatura fue definida como de 15 pies, es decir, aproximadamente 4 metros, siendo una bestia colosal. Por último, los diminutos seres que Derek observaría al final del encuentro, según sus cálculos, solo eran de unos 70 centímetros. Esto, según las descripciones originales, dadas por los testigos. Es interesante analizar este caso, ya que ocurrió en uno de los lugares más importantes en la investigación OVNI, que fue de gran importancia a nivel mediático. Y tal parece que este bosque concretamente guarda un misticismo bastante grande desde los hechos ocurridos a fines de diciembre de 1980. Como si algo se hubiese abierto en este lugar, dando paso a eventos desconocidos. Lo que se describe en esta historia encaja completamente en un auténtico encuentro demoníaco por sus características, y lo más perturbador es el hecho de que alguien resultase herido por esta experiencia. Este caso aparecería en Haunted Skies Volumen 10, siendo sus aportadores Brenda Butler, quien Derek se contactó personalmente con ella para charlar su historia, John Hanson y Dawn Holloway. También relató su historia en la estación de radio llamada Beacon of Light Radio, del que se juntaría con el investigador paranormal y medium Bob Brown, revelando datos adicionales que realmente nos hace pensar que este hombre tal parece que ha sido contactado por mucho tiempo. I mean, when I was a young kid, I'd say probably about 3 years of age, and I thought it was a dream at first. And I remember waking up in my bed. I was only about 3 years old, and I remember these beings coming into my room, and they stood me up, and they went to inject something in my neck, and they said, "If you move, you die." And I was only obviously a little child, and I was scared stiff. And they'd done something in the back of my neck, but they weren't all human. Some looked human, one looked like Chewie out of Star Wars, whatever he was in. Do you know what I mean? They weren't all human. Anyway, they put me into bed. And I remember some women making a big fuss at me, like cuddling me, telling me that everything's going to be all right. Anyway, in the morning I woke up and I wasn't sure if I dreamt it. And then I scratched the back of my neck and I had blood on my finger. There was a scab on the back of my neck. So for 50 years, Bob, I thought that was a dream, right? Until I see a program on TV, and it was a program was on, and the guy was doing an interview with somebody who'd had exactly the same occurrence, right? And I could not believe it. I thought, hang on a minute, this is real. It's not just a dream, it's real. And sure enough, it was real. And since then, obviously, loads of things have happened. Si este hombre está diciendo la verdad, eso quiere decir que él tendría un vínculo mucho más cercano y susceptible a eventos anómalos, de las que ha convivido con ello durante casi toda su vida, siendo este caso uno de los tantos episodios paranormales sucedidos. Las fotografías hechas por Derek de su hermano, al parecer, lamentablemente se perdieron con el paso del tiempo por actualizaciones, siendo consciente que este pudo haber sido una prueba fehaciente del relato. Sin embargo, los 3 hombres están convencidos que algo maligno ocurrió. Now, he's got an alien implant in his shoulder. And, which I didn't know, that night I got one in my leg. I didn't know I got one either. But another strange thing was, when we walked back in the door from come back from the forest, the clock said 5 to 10. Well, there's no way we could have driven there, walk to that spot, walk back again, drive home and be home for like 5 to 10 at night. It wasn't possible. We gained an hour somehow. And now I believe that we was either abducted in the forest or something happened to us in the forest that we didn't know about. En el año 2024, Derek dejaría este mundo y pasaría a uno mejor, siendo una gran pérdida para sus familiares y divulgadores del misterio. Eso sí, nunca cambió de opinión en sus palabras. Sus experiencias se las llevaría a la tumba, dejando un gran legado en el mundo del misterio. Es así
cómo se culminaría esta estremecedora historia, de la que tanto su hermano como su hijo están convencidos que estuvieron en otra dimensión.